Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas noches a todos. En esta clase vamos a tratar el rezo fúnebre, es decir, en el Islam, cuando el musulmán fallezca, pues hay un rezo que se llama rezo fúnebre, Salatul Janaza, que se le hace al fallecido, al muerto. ¿En qué consiste? Eso es lo que vamos a ver, todo lo relacionado con este rezo. Entonces, como habíamos dicho antes, que el rezo fúnebre es un rezo obligatorio para un grupo, es un rezo obligatorio para un grupo y si lo hace un musulmán o dos, un grupo, pues los demás que no han asistido, que no han hecho este rezo, pues no incurren en un pecado. Pero si nadie viene a hacer, o si nadie hace el rezo o hace este rezo fúnebre, todos incurren en un pecado. Todos cometen o todos incurren, en un pecado. ¿Ya? Y las virtudes de la oración o de rezo fúnebre es grandísima. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: quien asiste al rezo fúnebre y luego sigue o va con el fallecido al cementerio y asiste, por ejemplo, asiste al entierro, tendrá la recompensa de 2 qirat. Qirat es como el tamaño de la montaña de Uhud. La montaña de Uhud es una montaña, conocida en la cultura islámica, que está en Medina. Pues es un lugar también histórico y que tiene que ver con la historia del Islam y de los musulmanes. Entonces, el que hace o el que asiste a este rezo y va, para asistir también al entierro, tiene la recompensa de dos montañas, de 2 qirat, como la montaña de Uhud, que es también grande, es una montaña grande. Entonces, el que solo hace rezo tiene la recompensa de una montaña, de un qirat, ¿ya? Y el que hace los dos, pues tiene la recompensa de las dos. Entonces, cuando normalmente vamos a abrir un paréntesis para hablar un poquito, aunque habíamos mencionado esto antes, sobre cómo hacer cuando alguien fallece en el Islam. En el Islam, primero se le hace, cuando alguien está en agonía, se le hace recordar el testimonio de fe, decir la ilaha illallah, la ilaha illallah, o ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ya que es la mejor palabra o la mejor frase que se puede decir al final de la vida de la persona. Entonces, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, hacerle recordar esto y decirle: ya, haz el testimonio, ¿no? Te hago recordar el testimonio de fe para que lo hagas, ya, y tratar de ayudarla, ya, para decir ash-shahada, para decir el testimonio de fe: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, y repetirlo varias veces. Cuando ya el alma salga completamente del cuerpo, pues se le cierran los ojos, entonces, y
bueno, y también luego viene el lavado, o sea, el lavado, que es también un proceso que se hace en el Islam. Eh, Normalmente para el lavado y para el rezo lo hace la persona, se encarga si el fallecido ha dejado digamos, una carta o ha dejado alguna recomendación, quiero que fulano me haga el lavado, quiero que fulano me haga el rezo, ya, eso sí hay que cumplir, eso sí hay que cumplir. Si no, entonces las personas que, digamos, que más derecho tienen para encargarse del lavado de rezo y también tiene conocimiento, obviamente. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la esposa, el esposo le hace el lavado, o también en cuanto a la, o sea, si es un padre, el hijo lo hace, o el hermano, ¿no? El más cercano, el familiar más cercano. Si no, bueno, obviamente si saben, si no saben, es el imán o la persona encargada también y que sabe, le hace el lavado. Le hace el lavado y el lavado consiste en, primero, o sea, limpiarle las partes, digamos, las partes íntimas con agua, y luego también hacerle la ablución menor, que es, bueno, como se hace también para el rezo, y luego hacerle el lavado de todo el cuerpo, hacerle el lavado de todo el cuerpo, esto es de forma resumida, y luego secar el cuerpo y envolverlo en telas, en telas. Bueno, normalmente se hace en telas blancas. Entonces nuestro tema de hoy es sobre el rezo fúnebre. El rezo fúnebre. Entonces, primero el rezo se hace, o sea, como requisito es estar con ablución menor. Estar con ablución menor. El fallecido se pone delante del imán, delante de la persona que va a dirigir el rezo, ¿ya? Sea hombre o mujer. Entonces, todos los orantes tienen que estar con ablución. Si no, entonces el rezo queda inválido. Queda inválido para la persona o las personas que están sin ablución. La forma o la manera de cómo hacer el rezo fúnebre es la siguiente. Entonces todos se dirigen hacia la qibla, como es normalmente, y se hace el primer takbir, ¿no? Que indica el comienzo del rezo, ¿no? El takbir de la prohibición. Allahu Akbar. ¿Ya? Después de ese takbir se recita o se lee Surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Todos en voz baja, todos en voz baja, así moviendo los labios, o por lo menos escuchándose, digamos a sí mismo. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Después se hace el segundo takbir, Allahu Akbar. ¿Ya? Allahu Akbar. Se lee o se pide paz y bendiciones por el profeta Muhammad, tal como hacemos al final o antes de hacer el saludo, digamos, de rezo. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya. Después
después se hace el tercer takbir, Allahu Akbar. ¿Ya? Allahu Akbar. Ya, después de este tercer takbir se pide a Dios por el fallecido, que lo perdona, que lo perdone, perdón, que lo tenga en su misericordia, que que le borre sus faltas, que su tumba sea un lugar o sea, que sea un lugar del paraíso, más no del infierno, etcétera, ¿no? Pedir y pedir y pedir por el fallecido o por la fallecida. Después hacer el cuarto takbir, Allahu Akbar, ¿ya? Y mantenerse un poco, poco tiempo en silencio, luego hacer el saludo, Assalamu alaikum. Así todo este rezo se hace parados, no se hace inclinación, ni postración, ni nada. Así se hace este rezo, ¿ya? Entonces, después del cuarto takbir, se mantiene un poco de silencio y se hace después el saludo, Assalamu alaikum, ¿ya? Viendo al lado derecho. Viendo al lado derecho. También durante la súplica, cuando se pide por el fallecido o después, se pide también por todos los musulmanes. Se pide también a Dios por todos los musulmanes. Y también hay unas súplicas determinadas que se dicen durante el rezo fúnebre. Por ejemplo, اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وطهره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Señor, perdónalo y ten misericordia de él, exímelo, absuélvelo y haz honorable su descenso y amplía su entrada y lávalo con agua, nieve y hielo. Purifícalo de sus errores como se purifica la vestimenta blanca de las impurezas. Cámbiale su morada por una morada mejor, y su familia por una familia mejor, y su esposa o esposo por una esposa o por un esposo mejor. Introdúcelo en el paraíso y protégelo de las tribulaciones de la tumba y del tormento del fuego. Entonces, esta es una súplica determinada que también se dice, pero quien no sabe de memoria, quien no la sabe de memoria, puede pedir en general, puede pedir a Dios en general por el fallecido. Entonces, así se hace el rezo fúnebre. El rezo fúnebre. Entonces, como decía, que es un rezo
obligatorio sí, para todos, pero si lo hace uno, mínimo uno, entonces el resto ya o sea, no queda obligatorio para los demás, ¿ya? O sea, no queda obligatorio para los demás, pero si nadie lo hace, todos incurren en un pecado. Todos los que están en la zona, o en el distrito, o la ciudad y que pueden hacerlo y no lo hacen, todos incurren en un pecado. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no tome nuestras almas hasta que no esté complacido con nosotros. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nuestros últimos días sean los mejores en toda nuestra vida, o de toda nuestra vida. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados y que nos borre las faltas, y cuando tome nuestras almas, que sea misericordioso con nosotros. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.